Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan hoy, a todas las personas que nos escuchan a través de sus redes sociales. Bienvenidos a esta segunda parte, esta segunda fase de consulta. Les recuerdo, para aquellos que nos visitan por primera ocasión, este es un proyecto que concursa a la Presidencia de la República. Es una convocatoria que lanza UNESCO y la Unión Europea para el fortalecimiento de industrias culturales y creativas. La Presidencia de México concursa en esta convocatoria con un proyecto para fortalecer a las radios comunitarias e indígenas y pues nos beneficia la UNESCO y la Unión Europea con este proyecto, y es así como empezamos a desarrollar en conjunto este grupo de trabajo que ha ido creciendo de una forma muy rica, muy enriquecedora, además, en varios temas que ya les contará ahora Alfonso. Antes de iniciar, yo quisiera que nos presentáramos todas las personas que estamos involucradas en el proyecto. Empezaré por pedirle a los miembros del equipo coordinador que que nos digan quiénes son. Hay un equipo coordinador y hay un equipo país que está integrado por más o menos 40 personas, que son las que nos han estado nutriendo de información y las que nos han ayudado a integrar estas líneas de trabajo y estos grupos. Ahora Alfonso se los explicará con mucha mayor claridad. Yo soy Xochitl Pimienta, de Presidencia de la República, y soy parte de este equipo coordinador. Yo trabajo en la Coordinación General de Comunicación Social. Sandra, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Ordóñez, soy asistente de este proyecto y también apoyo en el sector de comunicación e información de la UNESCO. Mucho gusto. Muchas gracias, Sandra. Gaby Velázquez, por favor. Está silenciada. Gracias. Buenos días, mucho gusto y gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Gabriela Velázquez, coordino el sector de comunicación e información de la Oficina de la UNESCO en México, que es la que da acompañamiento a este proyecto asignado o solicitado por la Presidencia de la República. Soy parte también de este equipo de seguridad y pues bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Alfonso. Sí, buenos días, soy Alfonso Castellanos, soy miembro del equipo consultor del proyecto, junto con Blanca Cruz, que lamentablemente en esta ocasión no nos podrá acompañar por cuestiones de conectividad. Esperemos que se puedan resolver más adelante y se incorpore. Y bueno, ella y yo somos los consultores de este proyecto. Yo soy miembro del grupo de expertos de la Unión Europea y la UNESCO para la Convención del 2005 de protección de la diversidad de expresiones culturales. Muchísimas gracias, Alfonso. Jesús Cantú, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Pues me da mucho gusto nuevamente saludarlos de Comunicación Social de Presidencia de la República y bueno, quienes postulamos para este proyecto a partir de una convocatoria de la Unión Europea y la UNESCO, y en el cual tenemos cifradas muchas esperanzas de poder pues lograr fortalecer, potenciar, impulsar la presencia de los medios comunitarios en el ecosistema mediático mexicano. Muchas gracias, Jesús. Hugo Reyes, por favor. Andan ocupadazos, ¿verdad? Juan Luis Montoya. Están ocupadazos. Ahí está ya, Juan Luis, creo. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Juan Luis Montoya, del equipo de comunicación e información de la UNESCO, con Gaby Velázquez. Gracias. Hugo Reyes, ¿andas por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día, Hugo Reyes del equipo de UNESCO. Mucho gusto. Encargado de nuestras transmisiones junto con Juan Luis y Sandra también. Muchas gracias. Bueno, Adrián López, por favor. Uy, Adrián se salió.
Itzia, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué gusto verlas a todas y todos. Yo soy Itzia Mirabete, coordinadora de documentación y seguimiento de casos dentro del área de protección y defensa de artículo 19. Muchísimas gracias, Itzia. Bienvenida. Irina Vázquez, por favor. Hola, ¿qué tal? Xochitl, hola a todos y todas. Soy Irina Vázquez, coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo México. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Irina. Mari y Esteban, por favor. Buenos días, soy María Herreros, colaboradora de Radio Comate, Radio Indígena, en la región Ocomicho, Michoacán, una población ciento purépecha. Buenos días, servidor Esteban, acompañando a Mari hoy en este día desde el colectivo de Radio Ocomicho, con el gusto pues estar participando en estas mesas de trabajo. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maru y Esteban. Lucía Lagunes, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Lucía Lagunes Huerta y soy integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Muchísimas gracias, Lucía. Jesús Astorga. Gracias, Xochitl. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jesús Astorga, soy responsable del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias. Muchísimas gracias. Jorge Ruiz. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Yo formo parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Muy gentiles. Muchísimas gracias, Jorge. Miriam Pascual. Hola, buenos días. Soy Miriam Pascual Jiménez, consultora en Oaxaca para artículo 19. Soy también radialista indígena y también tengo medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, Adrián, bienvenido de nuevo. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Te escuchamos bien. Mi cámara porque el internet nos anda jugando rudo. Bueno, yo me llamo Adrián López Angulo, colaboro desde hace unos años con Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC. Y bueno, estoy colaborando en diversos proyectos con radios comunitarias, especialmente en la zona de la Sierra Norte de Puebla, con diversas organizaciones y pues nada, mucho gusto y también mucha emoción y mucha esperanza de estar en esta mesa. Muchísimas gracias, Adrián. Para continuar, le voy a ceder el uso de la palabra a Alfonso para que nos informe, para que nos cuente un poco cómo ha sido todo el proceso de consulta hasta ahora. Adelante, Alfonso, por favor. Sí, gracias, Xochitl. Varios de ustedes han participado desde el inicio del proyecto, pero considerando que hay algunas personas que recién se están incorporando por primera vez a este proceso, me permitiría hacer un recorrido bastante rápido de manera que todos compartamos los mismos antecedentes. Como decía Xochitl, este es un proyecto liderado y presentado por la Oficina de la Presidencia de la República y que tiene un financiamiento por parte de la Unión Europea y un acompañamiento por parte de la UNESCO. El objetivo del proyecto es fortalecer a los medios indígenas y comunitarios y propiciar que los contenidos que se transmiten en los medios en general reflejen esta diversidad y tenga una presencia los contenidos generados en los medios indígenas y comunitarios. Como primera etapa de este proyecto, elaboramos una serie de mesas. Bueno, se instaló un equipo nacional en el que buscamos que hubiera una representación lo más representativa del ecosistema
de los medios indígenas y comunitarios. De manera que en este grupo hay varias organizaciones que trabajan y están asociadas directamente con estos medios. Hay asociaciones de la sociedad civil que llevan procesos de acompañamiento de los trabajos que desarrollan estos medios. Hay especialistas académicos con una trayectoria interesante en varios de los temas relevantes para los objetivos del proyecto. Están representadas también las principales instituciones que son responsables de políticas que tienen que ver con el desarrollo de los medios indígenas y comunitarios, así que además de la presidencia hemos contado con la participación del regulador, del IFT, de la Secretaría de Gobernación, en un momento a través de la unidad de normatividad, y ahora se está incorporando a través del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación a los temas de conectividad e infraestructura. La Secretaría de Cultura a través de varias de las áreas que coordina, como son la Fonoteca Nacional, el INA, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Recién se ha incorporado el área de cultura comunitaria, la Dirección General de Vinculación, desde luego Carrera de Educación, y otras instituciones, de manera que este grupo trata de reflejar, digamos, la diversidad y la complejidad de los medios e incorporar las distintas perspectivas y las distintas voces, de manera que el proyecto refleje todas estas perspectivas. En una primera etapa se organizaron una serie de mesas de reflexión que tenían que ver con varios de los temas que son nodales para cumplir con los objetivos del proyecto, y como resultado de las reflexiones que se virtieron a lo largo de estas mesas, se organizaron 7 equipos de trabajo que han venido trabajando a partir de ya hace una semana en torno a los temas que se identificaron como claves para desarrollar una serie de políticas públicas que nos puedan permitir cumplir con los objetivos del proyecto. El primer grupo tiene que ver con diversidad en los medios. El grupo número 2 tiene que ver con conectividad e infraestructura. El grupo número 3 con protección y preservación de acervos. El número 4 con desarrollo normativo. El número 5 con publicidad oficial y comunicación social. El número 6 con sostenibilidad. Y este último grupo, el grupo 7, con seguridad integral para los comunicadores indígenas y comunitarios. A diferencia de los grupos, primeros 6 grupos que acabo yo de mencionar, que tuvieron mesas de trabajo en la primera etapa del proyecto, este grupo de seguridad no tuvo una mesa específica, pero nos decidimos a crearlo, dado que el tema fue recurrente a lo largo de las mesas y, digamos, por decirlo de manera muy breve, entendemos que uno de los ejes o uno de los sostenes para la sostenibilidad de los propios medios son condiciones para que se ejerza el derecho de libertad de expresión, libertad de comunicación, en las condiciones en las que se pueda propiciar la libre expresión y el desarrollo de estos medios. Entonces, como resultado de las propuestas que se recibieron a lo largo de la primera etapa de consulta, se decidió crear a este grupo y en atención a, digamos, la problemática que se vive y los antecedentes, se decidió convocar a una serie de personas nuevas que no habían formado parte de
el equipo nacional inicial. Algunas de ellas no están en esta primera sesión, pero esperamos que a lo largo del proceso se puedan ir incorporando. El proceso está planteado de la siguiente manera. El grupo se reúne quincenalmente a lo largo de 5 semanas. Esta sería la primera reunión. Dentro de 15 días, el viernes dentro de 15 días sería la segunda reunión y así sucesivamente en un estimado de 5 reuniones. Sin embargo, este número de reuniones no es limitativo. Cada grupo, en función de las metas, los objetivos y los productos que se vaya esperando generar, pueden decidir o bien extender el número de reuniones o bien acortarlo. Pueden decidir también en el intermedio entre cada una de estas sesiones quincenales reunirse en subgrupos. En fin, la idea es que cada grupo pueda ir fijando sus propios mecanismos de trabajo a través de este esquema general que estamos proponiendo. Se propone también que para cada uno de estos grupos se defina un coordinador o coordinadores y también un relator o relatores que puedan dar cuenta de el proceso de reflexión al que se estará llevando a cabo. Les recuerdo que uno de los objetivos principales de cada uno de estos grupos de trabajo es emitir recomendaciones de políticas públicas que en la medida de lo posible tengan productos concretos, tengan responsables concretos y tengan una ruta que deseablemente podamos instrumentar a lo largo de la tercera etapa del proyecto. La primera etapa fue la consulta. Esta segunda etapa le estamos llamando concertación, porque implica ya el llegar a acuerdos entre los distintos agentes, incluyendo a cualquiera de las instituciones públicas que puedan tener injerencia en el tema. Y la tercera etapa sería ya la puesta en marcha y el seguimiento, el monitoreo de la puesta en marcha de estas medidas, de manera que podamos ir definiendo su impacto, hacer los ajustes necesarios y poder llegar al mes de junio del próximo año con un balance de qué se ha venido logrando y cuál sería la ruta a seguir. Agregaría también que el proyecto tiene un componente de cooperación a nivel regional, de manera que se plantea que si existen experiencias interesantes de las cuales se pueda aprender, de las cuales es interesante tener un conocimiento más profundo en cualquier país de la región de este contacto, e incluso como parte del proceso de cada una de estas mesas de trabajo, estamos pensando que se puede organizar un seminario regional en el primer trimestre del próximo año, en el que se puedan exponer experiencias latinoamericanas que puedan resultar de interés para poder definir cuáles serían las políticas públicas que estaríamos proponiendo como equipo nacional para México. Entonces, este sería otro tema que valdría la pena tener en mente como parte del trabajo de este grupo. ¿A quiénes sería interesante invitar a este seminario? ¿Qué experiencia sería útil conocer más a fondo? Para iniciar los trabajos de deliberación de cada uno de estos grupos, se presenta una guía temática que en los casos de los primeros 6 grupos que ya iniciaron su trabajo, elaboramos Blanca y yo a partir
de lo que se planteó en el primer ciclo de mesas. En este caso, dado que no hubo una mesa específica sobre el tema de seguridad, nos estamos apoyando en materiales que está planteando a este grupo, artículo 19. Blanca y yo estuvimos revisando esta propuesta, haciéndole algunas acotaciones y propondríamos que la pudiéramos discutir como primera etapa de este trabajo de grupo para que cada uno de ustedes pudiera dar su opinión en cuanto a los objetivos, los alcances, las propuestas específicas e incluso las preguntas que nos tendríamos que estar planteando y cómo desde los distintos ámbitos de responsabilidad de cada uno de los miembros de este grupo pudieran aportar para ir adelantando en identificar qué medidas de política pública pudiéramos ir instrumentando y sobre todo articulándonos con lo que ya se viene haciendo desde otros ámbitos. O sea, la idea es partir de lo que se ha venido trabajando en distintas instancias y particularmente en el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que están formando parte de este grupo. Entonces, bueno, primero quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, y después pasaríamos a revisar esta guía temática que, como les digo, está hecha a partir de la propuesta que Artículo 19 nos presentó, con algunos ajustes que Blanca y yo como equipo consultor estamos también proponiendo. Alfonso, antes de empezar, quisiera pedirle, por favor, me faltó, perdón, presentar a Balbina Flores, que está aquí con nosotros y que quiero mucho. Y perdóname, Balbina, me dio tanta emoción verte que hasta se me olvidó presentarte, ve nomás. Entonces, a Balbina y también a Deyanira, que también nos está acompañando ahora. Entonces, Balbina, por favor, si te presentas, nada más para que quede ahí en la reunión. Gracias, Xochitl. Mi nombre es Balbina Flores, soy representante de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras en México y desde el año pasado he venido asesorando a Marc en el tema de protección para radios comunitarias. Hemos trabajado ya varios talleres sobre protección y seguridad y me dará mucho gusto poder compartir con ustedes estas experiencias y aportarles para que se han planteado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Balbina. Deyadira, si te presentas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Deyadira González. Me ubico en el norte del Estado de México, en Jocotitlán, y soy parte de la Mesa Nacional de AMARC México y fundadora de la Radio Comunitaria Joco. Muchísimas gracias, Deyadira. Itzi de Redes, si te presentas, por favor. Hola, buenos días. Pues también estoy colaborando en redes y este tema pues me hace muy importante. Me metí ahora más que nada de oyente para pues también estar ahí escuchando y colaborar. Muchísimas gracias, Itzi. Blanca, me parece que estás en el teléfono. ¿Eres tú? ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Es que esto tiene que ganar una clave, ¿no? Para que se escuche uno. Sí, soy Blanca Cruz, soy parte del equipo consultor de UNESCO y da mucho gusto que hayan llegado las personas que llegaron, más las que se puedan integrar en el proceso. Y una disculpa porque estamos sin internet acá, entonces solamente con señal de datos, pero muy leve. Entonces, saludos a todas y a todos.
Muchísimas gracias, Blanca. Qué bueno que te pudiste integrar. Y bueno, ahora sí ya para la presentación de estos temas, le cedo la palabra otra vez a Alfonso. Gracias, Xochitl. Si no hubiera alguna duda o comentario, entonces le pediría, no sé, Sandra, si tienes ahí el PDF para que lo podamos compartir y que nos sirva como de guía para ir afinando las etapas que iríamos siguiendo para desarrollar el trabajo de este grupo. Como primera parte, los aportes al diagnóstico que se fueron presentando, les decía yo que aunque no hubo una mesa específica que abordara este tema, fue un tema, de hecho, tan recurrente que se consideró totalmente necesario abrirlo como un tema específico. Pero, digamos, entre los elementos de diagnóstico que fueron señalados, primero, la necesidad de reconocer la situación de riesgo a la vida y la integridad personal que enfrentan las personas que forman parte de los medios comunitarios e indígenas por el ejercicio de su labor de comunicación. O sea, digamos, este es el primer elemento que nos obliga a definir cuál va a ser la manera de generar estas condiciones de seguridad integral. Un segundo punto que se señaló es que no tenemos todavía un diagnóstico preciso sobre los riesgos que enfrentan las personas que están ejerciendo la comunicación comunitaria y que integran a estos medios indígenas y comunitarios en el ejercicio de la libertad de expresión y como miembro de visibilización de las demandas sociales comunitarias. Es justamente el ejercicio que hacen estos medios cotidianamente de hacer visibles estas demandas sociales que pone en riesgo su integridad. Un tercer punto es que hay que reconocer la necesidad de desarrollar un mecanismo integral de protección que prevenga las agresiones y en el que participen instituciones estratégicas para también derogar aquella normatividad que atenta contra la libertad de expresión de comunicadoras y comunicadores indígenas y comunitarios. También se señaló la necesidad de conocer los mecanismos e impactos diferenciados que generan los ataques a las personas comunicadoras que integran y colaboran en los medios indígenas y comunitarios. Como punto adicional, si podemos bajar un poco la pantalla, Sandra. Perdón, ¿cómo que bajar? Sí, porque para poder leer el punto 5 que aparece en la primera columna. Uy, permíteme que como que no me deja. ¿Te sirve así? Perfecto, perfecto, muy bien. Otro siguiente punto es, bueno, existe el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos comunitarios de la CEGO, pero se plantea que hace falta mejorar las medidas de protección que contempla este mecanismo, así como, y esto es de manera muy importante, los mecanismos de protección que se pueden implementar y que serían responsabilidad del nivel local. Como punto sexto, enfatizar que a pesar de haber personas defensoras y periodistas que son beneficiarias del mecanismo, las medidas que se gestionan como preventivas, urgentes o de protección no se adaptan a las particularidades de los contextos. O sea, aquí habría la necesidad de adecuar estas medidas a distintos contextos y en particular a los diferentes contextos en los que se desarrollan las radios indígenas y comunitarias. Y finalmente, como
parte de esta problemática detectada a lo largo del trabajo de consulta, observar la importancia de que el mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la CEGOV a nivel local elabore un análisis de riesgos acorde al contexto individual, familiar y comunitario que viven las personas integrantes de medios indígenas previo a la adopción de estas medidas de protección. Entonces, tendríamos distintos niveles de acción, desde mecanismos para profundizar en el diagnóstico, para diferenciar las medidas que existen en función de distintos contextos, de manera que esto nos lleva, y te pediría, Sandra, ahora que volviéramos a la parte superior del PDF, a plantearnos dos grandes objetivos para este grupo. Primero, proponer acciones coordinadas para que se garantice el ejercicio de la libertad de expresión de comunicadores y comunicadoras indígenas y comunitarios, así como de sus medios de comunicación. O sea, estamos hablando tanto de la integridad personal como la integridad de sus medios, de las instalaciones, por medio de la prevención, los mecanismos de protección y la atención de riesgos a su vida e integridad personal. Y como segundo gran objetivo, generar vías para que las personas comunicadoras que integran las radios comunitarias indígenas puedan ejercer de manera efectiva su derecho a la libertad de expresión sin riesgos y sin injerencias de ningún tipo. En función de estos dos grandes objetivos, tendríamos una serie de propuestas. La primera es una de coordinación entre los tres niveles de gobierno para mejorar la implementación y seguimiento de las órdenes de protección a las personas integrantes de las radios comunitarias indígenas. Uno segundo es mejorar la difusión de este sistema de protección en los contextos en los que se desenvuelven los comunicadores indígenas y comunitarios desde un enfoque culturalmente adecuado y pluricultural. Y finalmente, deliberar en torno a qué cambios normativos serían requeridos tomando en consideración los proyectos que ya estén avanzando en este mismo sentido. Les recuerdo que hay una mesa que tiene que ver específicamente con desarrollo comunitario, perdón, con desarrollo normativo, pero que se articula con lo que otras mesas vayan encontrando en lo sustantivo que es necesario modificar en la norma. De manera que en esta tercera propuesta, este grupo de trabajo estaría articulándose con lo que se viene trabajando en la mesa de desarrollo normativo. Si nos vamos nuevamente hasta arriba de la tabla, Sandra, por favor. En cada uno de los grupos de trabajo estamos planteando cuáles serían los alcances que esperamos que pueda tener este grupo. Considerando la participación tanto institucional como desde quienes, desde las concesiones, desde quienes las organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando en estos temas. Entonces, uno de los primeros alcances es establecer una ruta de trabajo para que se pueda elaborar este diagnóstico sobre el contexto de riesgos que enfrentan los periodistas, comunicadores y medios indígenas que impiden el ejercicio de su libertad de expresión. O sea, un primer resultado que esperamos es establecer esta ruta de trabajo con tiempos, con responsables, con productos, para poder ver a partir de enero de 2021 qué se podría iniciar, qué primeros procesos se podrían iniciar para llegar a este diagnóstico
y cuál sería la temporalidad en la que estaríamos generando estos productos. Un segundo alcance es emitir recomendaciones para la propuesta de una agenda basada en acciones de incidencia que desde 2018 han impulsado las organizaciones de la sociedad civil en todo el país. O sea, a partir de estas acciones de incidencia, emitir las recomendaciones de una propuesta de agenda. Como un tercer alcance, recomendaciones en torno a la implementación de una política pública integral para los comunicadores indígenas y comunitarios que a través de su labor están defendiendo tanto el medio ambiente como los derechos humanos. También recomendaciones muy específicas que permitan garantizar la continuidad de la labor de las personas radialistas desde un enfoque restaurativo, o sea, aquellos que sufrieron no solo agresiones de carácter personal y familiar, sino de sus propias instalaciones, contemplar a través de qué mecanismos y con qué medidas se pueden asegurar las condiciones para que retomen su labor. Como un quinto alcance, que sería también muy importante y sobre el cual se insistió de manera reiterada, es mejorar estos mecanismos que ya existen pero que no son suficientes para rendición de cuentas y sanciones a aquellos servidores públicos que de alguna manera estén violentando el derecho a la libertad de expresión de los comunicadores indígenas y comunitarios. O sea, a través de cuáles mecanismos estos servidores públicos deberían rendir cuentas y en el caso de que existan responsabilidades, se puedan aplicar las sanciones que están previstas. Y finalmente, recomendaciones de seguridad jurídica para el ejercicio de la comunidad comunitaria indígena para personas comunicadores y periodistas en este sector. Entonces, digamos, tendríamos ahí una puntualización de 6 ámbitos en los que este grupo estaría trabajando, emitiendo recomendaciones, rutas de trabajo, productos esperados muy concretos. Y finalmente, para que a partir de este primer planteamiento podamos tener una ronda de participaciones que retroalimenten este primer insumo, que como les digo, fue propuesto por artículo 19 en primera instancia y nosotros, Blanca y yo como consultores, lo tratamos de adaptar al formato con el que se ha venido trabajando en los otros grupos, aunque de hecho el insumo básicamente es el propuesto por artículo 19 con base en la trayectoria y la experiencia que tienen de trabajo en este tema y ellos ya nos harán ver si hay algún tipo de comentario o observación adicional que quieran también plantear para orientar las discusiones de este grupo, pero muy rápidamente recorreríamos cuáles son las preguntas ya muy concretas que pueden orientar el trabajo de reflexión de este grupo y que podrían también dar lugar a que con base en la experiencia, los conocimientos, la trayectoria de cada uno de los integrantes de este grupo, se pudieran tal vez dividir en 3 subgrupos, lo que permitiría avanzar de manera paralela en distintos temas y poder llegar al final de esta etapa de concertación, que como les recuerdo está programada en 5 sesiones que podrían extenderse o acortarse en función de lo que el propio grupo define. Entonces recorreríamos muy rápidamente las preguntas. La primera sería,
¿Cuáles serían las cuestiones a revisar para tener un diagnóstico sobre el contexto de riesgo para integrantes de los medios indígenas? O sea, ¿cuál sería el punteo de temas que tendrían que abordarse en este diagnóstico? Y incluyendo, diría yo también, cuáles serían las fuentes de información y quiénes serían los distintos miembros del equipo que podrían participar en la elaboración de este primer punteo, y identificando cuáles serían las fuentes de información y cuáles serían los temas a desarrollar. En esta misma línea de análisis vendría el diseño del análisis de riesgo acorde con el contexto específico que enfrentan los medios indígenas y comunitarios. Una tercera pregunta es, ¿cuáles serían las acciones necesarias para fomentar y asegurar un correcto seguimiento desde la prevención, atención y acceso a la justicia ante la violencia contra las personas que ejercen los derechos de comunicación indígenas y los radialistas comunitarios e indígenas? Un punto muy específico también sobre el cual se debería de precisar es cuáles serían estos ordenamientos jurídicos que deben de ser derogados o reformados para que se garantice el ejercicio de libertad de expresión de los comunicadores radialistas comunitarios e indígenas. Un siguiente punto es, atendiendo a la experiencia internacional, ¿cuáles son esos estándares internacionales mínimos que debe atender el Estado para garantizar investigaciones con la debida diligencia para la correcta protección a personas comunicadoras indígenas y radialistas comunitarios e indígenas? Es decir, ¿cuáles son estas prácticas y cuáles son estos estándares internacionales con los cuales nos podemos basar para establecer este piso mínimo que el Estado debe garantizar en las investigaciones y en la protección de los comunicadores? Una siguiente pregunta es, ¿cuáles son las medidas de protección más adecuadas considerando las particularidades y los contextos específicos en los que se desenvuelven las personas que integran y colaboran en las radios comunitarias, tanto a nivel individual como a nivel familiar y a nivel de toda la comunidad? Otra pregunta sería, ¿cuáles serían estos mecanismos diferenciados de protección que se deben de implementar para garantizar el acceso a la vida, la seguridad personal y la libertad de expresión sin riesgos ni injerencias de ningún tipo para estos comunicadores que integran o que colaboran con las radios indígenas y comunitarias? Una siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los instrumentos de protección urgente que se pueden proponer? O sea, identificar cuál sería este sentido de prioridad de qué instrumentos y qué mecanismos se debería estar instrumentando de manera urgente para la protección de estos comunicadores. Luego, ¿cuáles serían las vías específicas y prácticas para que exista una adecuada una adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno? Una siguiente pregunta es, ¿cuáles serían estos mecanismos para el cumplimiento de las instancias encargadas de implementar las medidas de protección y de reparación? O sea, ¿cuál sería la manera de monitorear y asegurarnos que la responsabilidad que tienen estas instancias sea cumplida adecuadamente? Precisar también cuáles serían las acciones administrativas o punitivas que son necesarias para que los servidores públicos cumplan con su obligación. O sea, en caso de el incumplimiento, ¿cuáles serían las sanciones de tipo administrativo o cualquier otro mecanismo de responsabilidad para que efectivamente cumplan con la obligación y quienes no la cumplan les sean aplicadas
estas acciones. Y finalmente, el tema de difusión, o sea, cuáles serían los mecanismos, los programas, las acciones para difundir estos sistemas de protección en los contextos rurales e indígenas, con un enfoque que sea culturalmente adecuado, que sea preciso, que sea claro, que sea bilingüe, o sea, que responda a la diversidad lingüística de México y que sea bajo un esquema participativo. Entonces, con esto tenemos un primer planteamiento que intenta, digamos, desglosar y precisar cuáles serían los alcances de este grupo y cuáles serían las preguntas muy precisas a través de los cuales podríamos ir generando estos resultados que nos acercarían a una política integral de seguridad, tanto de los comunicadores como de los propios medios. Si les parece, podríamos abrir una primera ronda de intervenciones que pudieran permitir su primera reacción a este planteamiento de conjunto y a sus particularidades que acabamos de recorrer ahorita en esta primera presentación. Vale. Muchísimas gracias, Alfonso. Blanca, me parece que querías hacer algún comentario. Blanca, ¿nos escuchas? Ahí. Te escuchamos. Sí. Después de que Alfonso comenta esto, en esta ronda de participaciones que propone, lo que nos gustaría sería escuchar desde todas las distintas experiencias y también trayectorias que tienen en este tema, si consideran que hay algo que esté ausente en la tabla, alguna omisión importante que sea importante de considerar en esta agenda, que sea importante o sea, hay que tomar en cuenta dos cosas, que es un grupo de trabajo que pues tiene un tiempo, que se va a definir un tiempo limitado, que a lo mejor no puede abarcarlo mucho, pero puede abarcar lo que sea prioritario y lo que sea estratégico. Entonces, en ese sentido, a poder hacer propuestas específicas si hay algo que esté ausente o haya una omisión importante a la tabla. Lo otro sería alguna observación más de fondo en la manera en la que esté abordado el tema o algún planteamiento u observación que quieran hacer en ese sentido. Por ahí iría la primera ronda de participaciones. Muchísimas gracias, Blanca. Veo que hay algunas participaciones en el chat, entonces tal vez sería bueno que las pasáramos al video para las personas que no tienen acceso al chat, que nos están escuchando a través de redes sociales, y me parece que además van en este sentido de abonar a esta propuesta que ya se tiene o de ir más hacia el fondo o ver de qué forma podemos nutrirla. Miriam, adelante. Muchas gracias. Sí, pues más bien hacer como algunas precisiones en cuanto al documento, puesto que, digo, no se colocó a lo mejor ahí, pero sí nos interesa plantear que hay situaciones que tendrían también que revisarse con la mesa de sistema normativo, puesto que, por ejemplo, en el punto 6, sobre todo, que es en el tema de los alcances, y en el tema el punto 4 también de esa tabla, sobre todo en el tema de seguridad jurídica para el ejercicio de la comunicación comunitaria, nos referimos a que existen como algunos vacíos o incluso algunas acciones punitivas, por decirlo así. Algunas acciones punitivas en contra de quienes ejercen el tema de la comunicación y no tienen una concesión, por ejemplo, ¿no? Y también en el tema de que cuando, bueno, yo lo menciono incluso como en experiencia personal, ¿no? Y en el tema del seguimiento que se ha dado a algunos casos.
En cuanto a algunos servidores públicos, se hacen las recomendaciones de protección, pero muchas veces las agresiones no están, las agresiones que son dirigidas dentro del ámbito comunitario hacia comunicadoras y comunicadores, no están dirigidas solamente hacia ellos como personas, ¿no? Sino afectan toda su esfera familiar e incluso su vida comunitaria, porque el mismo desprestigio que hacen hacia ellos implica que incluso a veces tengan que irse de sus comunidades. Y en ese sentido, por el mismo contexto comunitario, por ejemplo, en mi caso, o sea, ha habido autoridades municipales que no han cumplido con las órdenes de protección hacia mi persona, y Segov, por ejemplo, no hay como más allá, no hay más mecanismos de exigibilidad más allá de la buena voluntad de los servidores públicos encargados de garantizar el ejercicio de las y los comunicadores indígenas. Entonces, ahí me gustaría poner sobre la mesa este tema de cómo podríamos coordinar esto con la mesa de sistema normativo. También estamos en esa mesa, ¿no? Pero también como para no dispersar tampoco las funciones de cada una, pero sí generar una alianza estratégica para que podamos empujar esas cuestiones que no dan garantía jurídica para las y los radialistas, que en cuanto al tema de, no solo de libertad de expresión, sino de recibir información y brindar información relevante para sus localidades. Es eso, gracias. Muchísimas gracias, Miriam. No sé si Balbina quiere hacer algún aporte, que puso algo ahí en el chat, y Lucía Lagunes también. Balbina, ¿quieres hacer alguna aportación? Hola. Hola. Sí, dos cosas. Una que hablando y viendo las preguntas que se plantearon, me parece que un punto importante es ver el tema de las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías desde la mirada de cómo estas también son un espacio que se ha convertido en un riesgo para los comunicadores, para los periodistas en general, pero para los comunicadores comunitarios. Y el otro punto es que me parece importante incorporar, no sé en qué pregunta exactamente, porque son bastantes, las recomendaciones que ya hizo tanto la Relatoría de Naciones Unidas de Libertad de Expresión como de la Comisión Interamericana en el tema de radios comunitarias. Serían los dos aportes, y desde luego sí me interesaría saber cómo los tiempos que se establecen para el tema del diagnóstico, que creo que va a ser fundamental. Y otro punto es que ya desde el trabajo que he desarrollado con AMARC, tenemos, digamos, como un primer prediagnóstico, podríamos decir, que en algún momento quizás pudiéramos compartir. No sé qué piensa Irina, pero sí, creo que esto sería como un aporte muy concreto. Muchísimas gracias, Balbina. Lucía, ¿quieres hacer algún comentario? Gracias, Xochitl. Claro que sí. Me parece que hay este proceso que se está llevando. Habría que empatar con el proceso que se está realizando de fortalecimiento al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque como ustedes saben, el propio mecanismo tuvo un diagnóstico precisamente de su trabajo por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas Derechos Humanos, y tiene ahí varias recomendaciones que está trabajando. Y paralelamente me parece importante, por muchos de los temas que están señalados en esta tabla, es empatar también con el proceso legislativo que se está llevando a cabo en materia de reformar la ley la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Creo que estos son dos momentos que no podemos obviar en este proceso, porque varios de los temas que están contemplados acá, por ejemplo, como las sanciones a personas funcionarias que no cumplan con las medidas de protección, son parte también de esta propuesta de ley que está
contemplada, porque efectivamente hay una limitante del mecanismo de protección para ser efectivos en ciertos momentos, cuando tiene que ver con autoridades estatales o municipales, esta posibilidad de ejercer una obligatoriedad de las funciones, aunque la ley declara que lo que dicta la Junta de Gobierno en materia de protección de las personas beneficiarias del mecanismo son obligatorias para las autoridades, ¿no? Lo que quería era como comentar estos dos momentos importantes que me parece que tenemos que integrar este proceso, el de fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensoras, el proceso legislativo que se esté llevando a cabo ya, de tal manera que hagamos un proceso más integral y que no dupliquemos trabajos que ya se están avanzando en otros espacios. Entonces, me parece que ahí es importante, y algo que señalaba en el chat es que creo que el mecanismo de protección tiene información valiosa que podría incorporar en este diagnóstico precisamente que se pretende hacer, porque creo que cubriríamos elementos fundamentales que el propio mecanismo tiene y que podría poner a consideración para el diagnóstico. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Mari y Esteban, adelante, por favor. Sí me escucho porque está muy malito nuestro internet. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, Bueno, los escuchamos muy bien. Hola, los escuchamos muy bien. Adelante. Bien. Bien, voy a apagar el video. Bueno, miren, yo quisiera comentarles algo, no sé si esto esté dentro de lo que pues podríamos platicar, pero tenemos aquí en la comunidad un problema muy especial por parte del presidente municipal. Ya les comentaba en veces anteriores que hemos tenido una participación muy activa por parte de la comunidad en realizar trabajos como la hace, le pedimos a la comunidad, pues obvio que tenemos que estar trabajando en pro y en favor de ella, y entonces ya hemos arreglado pues casi algunas, y hemos arreglado algunas cosas en relación al problema con los aguacateros y del crimen organizado. Inclusive ya la comunidad se ha prestado para, pues, ahora sí, confrontar de manera directa a los que están perjudicando a la comunidad. Inclusive ya se trajo una maquinaria pesada aquí en la plaza principal. Entonces, el problema es que como líderes estamos afectando, o no sé, a los intereses ahora sí del presidente municipal, que a través de un oficio le pidió a la autoridad de aquí, que en este caso que no interviniéramos, que porque nosotros estamos haciendo, ¿cómo se llama?, que estamos mal orientando a la comunidad, y entonces la comunidad decidió que decirle pues que nosotros tenemos que intervenir, porque de cierta forma somos los que hemos arreglado ya de manera directa algunos problemas con los aguacateros. Entonces, considero yo que en este caso se nos está coartando la libertad de expresión, la libertad de participación, o no sé cómo decirlo, y lo digo porque definitivamente pues estamos a punto de a veces violentar ciertas cosas que no debería de ser. Yo considero que en este caso, como un servidor público, tiene que tener la capacidad de escuchar a todos, pero no de coartar en este caso la libertad de expresión, ¿verdad? Porque en este caso le está mandando un oficio al encargado del orden, que es el jefe de tenencia. Dice, pues, solicito que en este caso no participe fulano de tal, Hermelindo Rafael Bernabé y Esteban Cruz Rosas, porque están haciendo, mal orientando a la comunidad, siendo que, pues, la comunidad dice, bueno, ellos nos dijeron, no, ustedes tienen que participar, porque en este caso el presidente no ha cumplido ciertos compromisos, y entonces está exigiendo que, o sea, que no participemos en el diálogo que precisamente se va a realizar
Hoy, después de que el presidente municipal como 3 ocasiones o 4 ocasiones dijo que iba a venir, no vino, se le reprochó precisamente en este caso a través de la radio su incumplimiento con las obligaciones que tiene, pero eso sí está pidiendo que en este caso no intervengamos. Entonces, yo les dije, mire, pues yo como periodista, pues a lo mejor tengo que intervenir o preguntar, o qué dicen ustedes, y entonces la comunidad dice, no, nosotros le vamos a ir al presidente municipal, que en este caso ustedes tienen que participar. Pero bueno, es una situación de que, pues, hasta qué punto llega, no sé, esta pues, necedad del presidente municipal a quitarnos en este caso, de la libertad que tenemos. Es bueno, es un comentario que les digo que está pasando en este día, precisamente en este día, a las 5 de la tarde tenemos pues, ese encuentro de trabajo, pero que en este caso nos está pidiendo que nos salgamos fuera. Es un comentario, gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Adrián López, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Voy a apagar mi cámara también porque también se me va el internet a veces. Bueno, antes que todo, agradecer muchísimo la propuesta que lanza Artículo 19. Me parece pues un trabajo y también una organización que tiene muchísimo tiempo siguiendo el tema y pues se ve mucho trabajo también para repensar y ir planteando. Agradecer muchísimo también la participación de Mari y Esteban de la radio Ocumicho, ¿no? Que en ese sentido siento que, bueno, a mí más bien lo que me hace llegar o lo que me hace pensar son algunas como cuestiones previas, ¿no? Que es o sea, como preguntarnos qué estamos entendiendo por seguridad, ¿no? En el sentido de si esa seguridad la estamos planteando, la estamos pensando solo a un nivel de sistemas de protección, ya sea periodistas o defensores de derechos humanos, y en este caso a los comunicadores comunitarios e indígenas, esa protección cómo debe de ser y en qué niveles, ¿no? Porque justamente en ese sentido está la cuestión muy desafortunada que en México, en este país, pues vemos día con día muchísimas expresiones de violencia directa y de violencia física hacia comunicadores y comunicadoras, pero habría que pues pensar de dónde viene, ¿no? O sea, justo como todas estas violencias directas, y hay como situaciones mucho más amplias que son estas violencias estructurales, violencias culturales, que son mucho más, pues sí, amplias y quizás mucho más complejas que las propias violencias físicas y directas, ¿no? Un poco en el ejemplo que ahorita nos hablaba Mari y Esteban, pues devienen de conflictos territoriales amplios, ¿no? En donde pues hay muchísimos intereses entrando a los territorios de las comunidades indígenas. Uno son los conflictos de los aguacateros, las mineras, las hidroeléctricas, por ejemplo, todo esto que pasó en San Mateo del Mar, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi participación es para ir, o sea, como desmenuzando las preguntas que nos compartieron, para quizás dar un pasito antes y pues preguntarnos qué estamos entendiendo por seguridad, ir buscando un concepto de seguridad que sea integral, que sea justamente abarcativo, y podamos pues pensar pues cómo todas estas violencias, tanto la estructural, cultural y ya la final, la violencia directa, pues se están dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que es bien importante esta cuestión de los diagnósticos, donde, bueno, por mi parte, acá en redes, también me gustaría participar. Siento que tenemos bastante que aportar y pues nada más eso sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Itzia.
Ya, perdón, muchas gracias. Retomando un poco de lo que han dicho y de la participación de mi compañera anterior, justo yo creo que en esta mesa, durante las discusiones, es importante que la seguridad sea vista no desde un punto de vista, desde un enfoque reactivo únicamente, sino también bajo un eje de prevención y también incluso de combate a la impunidad, ¿no? Como muchas de las organizaciones que están aquí presentes han reiterado en varios de los espacios, justo el combate a la impunidad, pues también es una de las medidas más efectivas para garantizar entornos seguros y poder ejercer la libertad de expresión, ¿no? Evidentemente, el mecanismo de protección es un actor y una pieza clave dentro de este eje de seguridad y de protección, pero además tiene que ir acompañado con otros actores y quizá si se decide en esta mesa invitar tal vez o tratar de invitar a la Fiscalía General podría ser también importante para coordinar cómo el protocolo homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión se convierte en una herramienta clave para ir garantizando estos entornos seguros para las radios comunitarias. También considero como Lucía que es importante empatar, sobre todo entiendo que está la mesa de normas, empatar con el proceso legislativo de la reforma a la ley de protección para personas defensoras y periodistas, que igual les comento un poquito, ya está en esta reforma, muchas de las organizaciones que también estamos ahorita aquí presentes, pusieron sobre la mesa el tema de que las medidas de prevención, preventivas, de protección urgentes, tienen que tener un enfoque comunitario y se está tomando en el dictamen que el mecanismo pueda ampliar las medidas para que sean implementadas en las radios planes de protección coordinados, armónicos, que siempre vayan con respeto a las costumbres y a la cosmovisión de los pueblos. Entonces creo que esto es algo que también valdría la pena echarle ojo. Para mí también era importante decir que pues desde artículo 19, parte de las principales agresiones que hemos visto a las comunidades y particularmente a las radios comunitarias, pues tiene que ver en estos años, parte de un discurso estigmatizante, campañas de desprestigio que van vulnerando y poniendo en mayor riesgo a las radios comunitarias, ¿no? Y de este discurso estigmatizante, de estas campañas, de pronto se empiezan a detonar amenazas. Incluso el año pasado, pues se dispararon asesinatos a personas que participaron en radios comunitarias, ¿no? Empezando por el caso de Samir Flores. Y por ello, dentro de esta mesa creo que es importante también tomar en cuenta que el reconocimiento a la labor de personas defensoras y periodistas, pero principalmente de radios comunitarias, como un actor clave para fortalecer la comunicación, el derecho a la información de pueblos y comunidades es primordial. Y como lo decía el compañero, pues no desvincular que al final las radios comunitarias sirven como una herramienta de defensa de la tierra y el territorio de las comunidades, ¿no? Y que justamente la radio se convierte en un territorio de disputa porque controlar la radio es controlar a la comunidad a través de limitar la información porque es una herramienta de organización de la comunidad. Entonces, nosotros creeríamos que también es importante no desvincular a estos actores, ¿no? Y entender que la radio se inserta dentro de un proceso de defensa de derechos humanos mucho más amplio. Y también estaríamos de acuerdo con lo que decía Lucía, que en el diagnóstico que realizó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre el mecanismo de protección y de los indicadores que están construyendo de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación, pues tal vez valdría la pena que en el desarrollo de estos indicadores la CEGOP pueda involucrar indicadores con especial énfasis en las radios, en un enfoque comunitario, en radios comunitarias, para ver que efectivamente durante el proceso de fortalecimiento del mecanismo, la construcción de los planes de protección, pues sean a partir de medidas culturalmente adecuadas, ¿no? Sería todo.
Muchas gracias, Itzia. Irina, por favor. Gracias, Xochitl. En efecto, bueno, ya lo comentaron quienes me precedieron en la palabra, pero sí, desde el espacio USC se ha trabajado de manera conjunta entre varias organizaciones para poder incorporar el tema de la situación particular de radios comunitarias e indígenas en toda esta discusión de la ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En efecto, no hay que duplicar esfuerzos, hay que aprovechar lo que ya tenemos. Entiendo que desde varias trincheras se han ido recogiendo datos, información sobre la situación actual de agresiones y amenazas que viven las y los comunicadores comunitarios. Entonces estaría bueno ver de qué forma podemos integrar todo en un gran diagnóstico que nos permita comenzar a proyectar las acciones futuras para poder llevar esta mesa de trabajo a buen término en los tiempos pensados o acordados. Muchas gracias, Irina. Adelante, Alejandra Carrillo, por favor. Sí, buenas noches. No, perdón, yo tengo buenas noches, buenos días por allá. Bueno, pues sí, ya coincido con la participación de Adrián, de Itzia y de Irina. Sí, nosotros como Boca de Polen no hemos estado participando directamente en los diagnósticos, pero bueno, a Marc ya, como ya lo comentó Irina también en el chat, pues ellos ya están caminando en ese sentido y pues sí, digamos que sí no repetir esfuerzos. A mí lo que me preocupa es que sí uno, como decía Adrián, no solo pensar la situación de seguridad en una cuestión estructural, ¿no? O sea, de quién nos brinda esa seguridad. Porque muchas veces quien en teoría nos brinda la seguridad son los que nos violentan más, ¿no? Y eso lo tienen bien claro las comunidades y eso lo tienen bien claro las radios comunitarias, indígenas principalmente. Y lo que a mí me preocupa, que no sé si lo estemos tomando en cuenta, es si lo pensamos en cuestión de quién nos da esa, o quién nos debería de dar esa seguridad, ¿qué va a pasar con las radios que no cuenten con una concesión y que están siendo violentadas constantemente? Y cuando estas radios en algunos otros momentos han solicitado protección por situaciones de inseguridad, finalmente, pues uno de los argumentos que se utilizan es: no eres una radio concesionada, en su momento no es una radio permisionada. ¿Qué pasa con estas radios, no? Que son un montón. O sea, ya vimos, ¿no? Que radios indígenas con concesión, pues hay 13, ¿no? Comunitarias hay un montón más. Entonces, sí tomar en cuenta esa parte, ¿no? Y nosotros desde Boca de Polen, digamos, conforme vaya, estamos muy interesados en involucrarnos en procesos que trabajen directamente con las comunidades para hacer procesos de prevención, como decía Itzia. No tenemos mucha experiencia, lo reconocemos. El equipo actual no contamos con mucha experiencia en cuestión de protocolos de seguridad. Sin embargo, es como uno de nuestros objetivos a desarrollar, ¿no? Entonces, por eso es nuestra intención de sumarnos a esta mesa, y con las iniciativas que ya se han presentado creo que se puede trabajar mucho, pero sí no dejar al lado que muchas de los contextos que desde dónde viene la violencia con las radios comunitarias indígenas, muchas veces la propia comunidad, ¿no? Siendo realistas. Entonces también cómo trabajamos en esa parte para que justamente haya mecanismos que sean efectivos para los contextos de las radios, ¿no? Sería hasta ahí donde llegaría mi participación. Muchas gracias, Alejandra. Alfonso, ¿quieres hacer un comentario, verdad? Adelante. Sí, yo creo que varias de las participaciones han ido en el sentido que existen ya procesos en curso, el fortalecimiento del mecanismo, el proceso legislativo que comentaba Lucía, y desde luego que una de las primeras tareas que pensamos que podría tener ese grupo es
cómo articularse y vincularse con lo que ya se está haciendo, ¿no? Para no repetir, para no dispersar, y cuál sería, digamos, la aportación específica que podría hacer este grupo, muy probablemente en el contexto particular que atañe a las radios indígenas y comunitarias, muy probablemente. Entonces, creo que aquí habría una doble primera tarea a partir de esta tabla que se está proponiendo, que es, número uno, si ya hay algo que quedó o no fuera, o hay algo que haya que formular de alguna manera distinta. Pero de manera inmediata, esto, ¿cómo se puede articular con estos otros procesos que ya están en curso? ¿Y cuál sería la aportación específica que puede hacer este grupo para fortalecer otros procesos o para adecuarlos al contexto de las redes indígenas? Esa sería una primera reflexión que yo plantearía. Y también, desde luego que muchas de las instituciones, de las organizaciones, ya tienen insumos que aportar en tema de diagnóstico, en tema de propuestas. Creo que esa también sería una segunda línea a explorar, de que evidentemente que en todo esto no se está partiendo de cero y ya hay insumos que se pueden aprovechar. Y en relación al comentario de Balbina en cuanto a los tiempos, digamos, tenemos un primer esquema de tiempos que es tratar de generar una propuesta lo más afinada posible dentro de el horizonte de trabajo de este grupo, que está planteado en alrededor de 5 sesiones que se harían quincenal. El primer producto sería definir estos pasos a seguir, estos, digamos, el punteo de este diagnóstico, ateniéndonos a lo que ya han podido avanzar las instituciones, por ejemplo, y decir, en un horizonte del ciclo de este proyecto que se extiende hasta junio de 2021, qué se puede generar y qué se tendría que plantear en un horizonte de más largo plazo. Entonces, esta sería, digamos, no pondríamos una camisa de fuerza en cuanto a que determinado producto tiene forzosamente que entregarse en determinada fecha límite, sino más bien que el propio grupo estableciera qué se puede ir generando, con qué tiempos, dada la complejidad de cada uno de los temas. Entonces, la idea es poder llegar como resultado del trabajo de este grupo, a que se pueda establecer esa ruta, estos cronogramas y esos productos que puede generar el grupo específicamente, o que se sabe que otras instancias están trabajando en ese sentido y que tendrían también ciertos horizontes de tiempo que estarían cumpliendo. Y bueno, agregaría también que lo mencioné yo al inicio, pero sería un tema que estaríamos proponiendo que se resolviera en esta primera sesión, que es la integración de 1 o 2 coordinadores para el trabajo de este grupo y 1 o 2 relatores que puedan, digamos, conducir el proceso. Tomando como referencia lo que se ha trabajado en otros grupos, hemos encontrado que en varios se propone que haya una coordinación, digamos, doble, pensando en que puede ser una institución y una organización que compartan la coordinación, y lo mismo en la parte de la relatoría, que se comparta por 2 o 3 de los participantes en el grupo, para también pues no cargarle a las responsabilidades que todos ustedes tienen en sus distintos ámbitos, y poder, digamos, plantear avances quincenales que nos permitan tener los resultados esperados. Entonces, concretamente les pediríamos que a través del chat o
o si piden la palabra, se puedan proponer a quienes consideran ustedes que pueden hacer el rol de coordinadores y el rol de relatores. Muchas gracias, Alfonso. Y la otra petición también es que no sean personas que ya estén como relatoras o como coordinadoras en otros de los grupos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra precisión, Blanca, no sé si quieres hacer algún comentario. Si alguien más tiene algún comentario sobre el documento, si quisiera incluir algo, si están de acuerdo con estas líneas de trabajo. Muy bien, pues parece que no. Y la otra cosa que quedaba pendiente me parece es que ya hay ahí algo de diagnóstico que tal vez se pudiera compartir para la próxima sesión para tener ya un inicio con esa parte, ¿no? Alfonso, no sé cómo lo veas. Adelante, Adrián. Sí, perdón, rapidísimo. Igual me parece muy valioso, así como ya hay ciertos avances en el término de diagnóstico, me parece también bien interesante que quizás podamos ir avanzando, porque también hay varias propuestas metodológicas que parten justo hacia, es que ya no sé si llamarle protección o no sé, como metodologías de paz. Hay varias formas de pensarlo, pero hay ciertas metodologías, igual desde la organización, desde redes, también tenemos algunas metodologías que parten por este cuidado de la tierra y el territorio, pero también el cuidado de los comunicadores y las comunicadoras. Entonces, me parece bien valioso que ante la pregunta, ¿cómo serán las medidas de protección más adecuadas para las personas que integran y colaboran en las radios comunitarias e indígenas a nivel individual, familiar y comunitario? Pues pensemos cada quien algunas metodologías que quizás ya podemos irles compartiendo, pues yo creo que pues también de forma más directa acá los compañeros Mari y Esteban o algunas otras radios comunitarias que tengan algún tipo de inquietud sobre estos temas de seguridad y que pues valdría la pena ir concretando. Nada más eso. Muchísimas gracias, Adrián. Adelante, Miriam. Gracias. En ese sentido, me parece que ya hay varias propuestas, está bien, creo que ya está tomando forma el seguimiento y en ese sentido, Itzia y yo quisiéramos proponernos, si es posible, para el tema de coordinación y o relatoría de esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Jorge. Jorge, ¿nos escuchas? Jorge Ruiz. Sí, hola, muchas gracias. Justo las y los estaba escuchando. Solo añadiría, ya lo comentaron hace unos momentos, el mecanismo está, digamos, en un proceso de reconsideración de una gama de esquemas en su quehacer. Básicamente, nosotros le llamamos un cambio en una metodología de análisis de riesgo que básicamente transita de un modelo con enfoque policíaco a un modelo mucho más estructural que pretende o aspira a dimensionar la génesis del riesgo, es decir, identificar las fuentes de riesgo. Uno de los retos que fueron colocados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México fue que el mecanismo como política pública del Estado mexicano se tenía que hacer cargo del abordaje de casos colectivos
situaciones con enfoque intracomunitario y extracomunitario que implicaran la adopción de medidas con estas dimensiones. Hay ya algunas radios comunitarias que están bajo protección del mecanismo, y dada estos planteamientos muy concretos, hemos abierto un espacio con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de la cual forman parte compañeras que están en este mismo foro, y justamente la misma oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en México nos está brindando asistencia a través de una consultora para poder establecer el ABC de lo que el mecanismo tendría que hacer en materia de protección y prevención a situaciones con este enfoque comunitario colectivo. Yo simplemente propondría, por supuesto, nosotros estamos más que sumados como parte de la política pública del Estado mexicano, pero si ustedes me lo permiten, sí me gustaría invitar a la consultora, sobre todo para que identifique el pulso desde la perspectiva, desde el enfoque de las radios comunitarios. Y más porque está a unos cuantos días, semanas, quizá mes, de entregar los primeros resultados sobre esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante, Itzia, y después Jesús Astorga. Gracias. También al documento y observaciones puntuales, queríamos proponer ahorita, derivado de lo que han estado diciendo en la discusión, quizá en la parte de alcances podríamos proponer otros 3 puntos, si lo consideran viable y que puede ser. Y uno tendría que ver con la parte que decía Irina, de retomar e invitar al espacio SC para retomar la agenda de construcción de la política pública integral de protección. La segunda tiene que ver con esta coordinación que decía Jorge, y nosotros estaríamos de acuerdo en que la consultora del tema de indicadores pueda participar para coordinar la parte de implementación de indicadores y de recomendaciones que se vinculan con radios comunitarias derivadas de este diagnóstico de la Oficina de la Alta Comisionada. Y quizá el tercer alcance podría ser generar o implementar una campaña de reconocimiento a la labor de radios comunitarias y de defensa de tierra y territorio. No sé si se puedan considerar, pero creo que en la parte de alcances podrían entrar estas 3 derivadas de lo que han dicho otras compañeras. Muchas gracias, Itzia. Jesús Astorga. Gracias, Xochitl. Pues muy brevemente, creo que va mucho en el sentido que comentaba Itzia, el tema de la campaña de reconocimiento hacia los medios comunitarios indígenas. Creo que es un eje fundamental en todo sentido de este trabajo de equipo. Me parece que uno de los puntos que, bueno, todos son transversales, pero particularmente la seguridad para las radios que se encuentran fuera de la regulación es un eje fundamental para que de alguna manera se pueda hacer alguna propuesta de modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones, incluso en el sentido de que, como lo hemos discutido en otras mesas, pueda existir esta flexibilidad dentro de la ley para todas aquellas radiodifusoras que están operando al margen de la ley, pero no por estar fuera de esta regulación, deban ser criminalizadas, estigmatizadas y perseguidas, ¿no? Y por otro lado, también permitiría a las radios indígenas y comunitarias poder operar con algunos horarios de manera mucho más flexible por aquello del tema económico y los gastos de luz y operatividad. Me parece que eso es muy importante. Otro de los puntos que ya comentó Miriam, y me parece que es lo que detona toda la discusión en esta mesa, son los contextos socioculturales que tienen que ver con la información que ellos generan de sus propias comunidades, que afecta, digamos, como sectores, como lo comentaban los compañeros hace un momento, con los presidentes municipales u organizaciones en las regiones por la defensa de los territorios o por el pronunciamiento sobre los derechos humanos.
Y otro es lo que el Estado desde RTC o desde las diversas dependencias de comunicación social, las áreas de comunicación social, envían hacia las comunidades, hacia las radios comunitarias indígenas para el acercamiento de los programas sociales. Uno de ellos tiene que ver con un caso particular que ha sucedido en las radios del INPI, con, digamos, la difusión de información por el tema de trata de personas, ¿no? Ha habido amenazas a nuestros compañeros y me imagino que en las radios que no están, digamos, como con esta protección de Estado, pues han sufrido mayor persecución en este sentido. Entonces, creo que es importante analizar las estrategias nuevamente de comunicación social, incluso con algunas dependencias internacionales en materia de derechos humanos, para que tengan mayor pertinencia cultural y en todo caso, por tratarse de temas sensibles en este sentido, se cuenten con los mecanismos de seguridad y protección para todos los comunicadores indígenas y comunitarios. Creo que hacia allá tendríamos que enfocar las baterías y obviamente pues tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿no? En el ejercicio de la comunicación comunitaria indígena. Muchísimas gracias, Jesús. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Xochitl. Me parece que es fundamental que este grupo tenga una articulación muy estrecha con el grupo de normatividad. Precisamente hay varios temas que están colocados ya. Lo que acaba de señalar Jesús me parece que es fundamental precisamente en términos de aquellas radios que no están con estas marco legal y que habría que buscarle precisamente con el grupo de normatividad pues las acciones pertinentes que se tuvieran que hacer precisamente para garantizar que esto no fuera un elemento de persecución como lo ha sido en otros momentos para estas radios indígenas y comunitarias. Y por el otro lado, me gustaría también señalar que valdría muchísimo la pena no solo en este grupo, pero en especial en este grupo ahora que lo estamos comentando, incorporar la perspectiva de género precisamente en este esquema de seguridad y protección para las radios comunitarias e indígenas. Muchas de las compañeras que trabajan, que cooperan en estas radios son también señaladas y criminalizadas y con campañas de desprestigio muy fuerte precisamente por esta visión misógina que hay todavía en la sociedad sobre el papel que ocupamos las mujeres y al ser un espacio público como son las radios comunitarias e indígenas, muchas veces la criminalización es fatal. Y me parece que eso es muy importante que en este diagnóstico y en estos trabajos que se estén realizando en este grupo no se deje a un lado, sea parte de un elemento transversal en el cual esté señalada precisamente esta mirada. Y pues agradezco a Adrián la propuesta. Me encantaría, si es posible, ser parte del grupo que esté coordinando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto. Adelante, Miriam. Gracias, Xochitl. Sí nos gustaría también retomar la propuesta de que, bueno, en el documento se menciona que se dé un seguimiento de forma integral y esto implica la participación también de otras instituciones que en los momentos culturales por los que pasan los radialistas son quienes se involucran para el tema de atención a veces, pero nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Isalía, ¿no? Que es importante que se integre, por mencionar alguna. Entonces, en ese sentido, quisiéramos proponer a la mesa si es posible que el artículo pueda, o todas y todos, ¿no? Enviar una nueva lista de acciones que quizás bien, además del mecanismo, sea importante que pudieran estar presentes para que se pudiera llegar como a acuerdos en un tema de incidencia importante, ¿no? Acuerdos reales. Entonces,
lo pongo como propuesta y no sé si sea posible hacer esta revisión para hacer un poco más fuerte esta mesa. Gracias. Miriam, te pido por favor si puedes repetir concretamente la propuesta porque se cortó muchísimo el audio. Disculpen. Sí, integrar nuevas instituciones. Queremos que se revise la integración de la mesa y que se envíen una propuesta. Bueno, queremos como artículo tener el día de hoy para revisar una propuesta de más instituciones que se sumen a esta mesa, instituciones de gobierno. Ah, ok, perfecto, ya la tenemos. Muy bien. Alfonso, no sé si quieres comentar algo. Adelante. Sí, digamos, en relación a la participación de Miriam, pero también de Jorge, que proponían la inclusión, en el caso de Jorge, de la consultora que ha estado trabajando sobre el tema, en el caso de Miriam, de otras instituciones, desde luego que sí creo que sería muy importante que conjuntamente el grupo pudiera plantearse qué instituciones o qué especialistas o qué organismo sería conveniente incorporar. Yo creo que ese sería un primer planteamiento que se podría resolver para con toda oportunidad convocarlos para la siguiente reunión. En cuanto a los ajustes de la propuesta, nosotros les vamos a hacer llegar una sistematización, dado que todavía para esta sesión no se había designado ningún relator. Les vamos a hacer una primera sistematización de los planteamientos que aquí se presentaron y les vamos a hacer llegar la dirección de un drive de Google en el que se van a poder hacer las propuestas de ajuste y de depuración de la tabla tal y como la revisamos ahora, pero reflejando lo que han vertido ahorita verbalmente o lo que han propuesto en el chat o cualquier otro ajuste, de manera que se llegue a la próxima reunión con una guía ya depurada. Y si bien entiendo, pero quisiéramos que quedara así formalizado, se está planteando una coordinación bipartita, digamos, por una parte a través del mecanismo y concretamente de Lucía, y por otra parte con artículo 19, lo cual le daría una participación mixta que se complementaría muy bien. Comentar también que sí, efectivamente, el tema de igualdad de género, la perspectiva de género, ha sido un tema transversal para prácticamente todos los grupos de trabajo y muy seguramente por razones evidentes lo sería para esto, y seguramente la guía también debiera reflejar este componente, ¿no? Entonces, dado que ya se aproxima el final de la sesión, concretamente nosotros les haríamos llegar la sistematización de las participaciones, la dirección del drive para que puedan subir sus aportaciones a la guía de trabajo, o también si quieren compartir alguno de los documentos que aquí se mencionaron, los prediagnósticos que existen o algún otro componente adicional, que como parte también de lo que se pudiera proponer en los documentos de el Drive, sería las instituciones o especialistas o organizaciones que consideran ustedes conveniente que se incorporen al grupo, y nosotros como consultores podríamos tener una reunión previa con los coordinadores para, digamos, afinar algunos de estos detalles, y que cualquier información adicional para todo el grupo se le haga llegar con tiempo antes de la reunión que se haría en 15 días, en 2 semanas, el viernes, de manera que
todos los integrantes lleguen ya con estos materiales previamente revisados y puedan ser el motivo de discusión y de reflexión en la próxima reunión. Perfecto. Adelante, Gaby. Gracias. Me gustaría comentar que en días pasados nos sugirieron invitar a Propuesta Cívica y al mecanismo y a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos a esta discusión. Yo solamente quiero decirles que les hicimos la invitación. En esta ocasión no pudieron sumarse, quizás en una próxima ocasión puedan acompañarnos, pero me parece muy importante lo que dijo Lucía, que es como lo más lógico, es aprovechar las discusiones y los avances que ya hay dentro del mecanismo para articular todas nuestras nuevas propuestas. Pero solamente quería hacer este comentario por si se suman más tarde más personas al equipo. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario antes del cierre o nada más para ajustar esta parte del equipo coordinador y relator de este grupo. Adelante, Irina. Sí, a mí sí me interesaría comentar que considero que en el equipo coordinador está bueno que esté artículo, que esté el mecanismo, pero sí creo que hace falta gente desde radios comunitarias que tenga pues justamente ese sentir. Entonces, yo como AMARC ya participamos en distintas mesas. No sé si, por ejemplo, Boca de Polen estuviera interesada en participar en esta mesa, o tal vez Radio Jocotitlán o alguna otra radio, porque sí me parece que tendría que estar ahí también el sentir de las radios, que al final son las protagonistas de este proyecto. Muchas gracias, Irina. Lucía, ¿quieres agregar algo? Sí, lo que había puesto en el chat, si bien, bueno, recordar que también soy parte de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, que tenemos una concesión de la radio comunitaria Violeta, precisamente en la Ciudad de México. Nada más, perdón por mi perrita. No, al contrario, muchísimas gracias. Entonces, bueno, no sé si Boca de Polen justamente o alguien más se quiere sumar a este equipo. Está hasta ahora en la coordinación Lucía, me parece, y acompañada de Itzia y de ¿quién más? De Itzel, me parecía, de redes. Puede estar alguna de ustedes incluso en la relatoría, tal vez Itzia o Itzel, para que sea una de ustedes relatora. En la relatoría ya habíamos propuesto a Balbina, Xochitl, desde hace ratote. Sí, pero Balbina no está ahorita, entonces no sabemos. Pero ella ya me había dicho que si ¿Sí? la aprobaban, que estaba dispuesta a participar, sí. Ah, ok. Lo óptimo es que sean las personas las que nos digan que quieren estar, pues, para no sorprendernos después, pero está bien. Pues puede ser entonces Balbina, Itzia y Itzel, ustedes nos dicen quién, que esté en la relatoría, y Lucía con Itzia o Itzel en la coordinación, si les parece bien, y si estoy en lo correcto, si no, me lo hacen saber. Y se exploraría si algún concesionario se puede sumar a la coordinación. Es correcto. Sin darlo por hecho, a menos que alguien se proponga en este momento, digamos. De Yadira, adelante. De Radio Jocotitlán, ¿verdad? Sí. Me sumo. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues no sé si quieres hacer, Alfonso, algún comentario para el cierre, Gaby, o alguien más. Gaby, adelante. Pues solamente una cuestión técnica, pero me parece importante en atención a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, y es que cambiaron las credenciales de seguridad de la plataforma que estamos usando, y por eso no tuvimos la oportunidad de lanzar la discusión a tiempo. Estamos trabajando para ver cómo nos organizamos para que ya no nos vuelva a suceder lo mismo, y en eso estamos. Nada más. Muchas gracias. Es correcto, fue una cuestión técnica que tardamos unos minutos en arreglar, pero ya está, y además la sesión completa que está siendo grabada se va a subir más adelante a las redes de UNESCO para que esté completa a disposición. Me dice Itzel que ella se suma a la relatoría. Perfectamente, entonces Itzia, de Yadira y Lucía quedarían en la coordinación.
Muchísimas gracias a todos. Y ya antes de terminar, solo, Alfonso, perdón, no sé si tienes algún comentario adicional. No, solamente decirles que les haríamos llegar la sistematización de esta mesa y estaríamos invitando a los coordinadores a una reunión previa a la que es la segunda de este grupo, que serían 15 días, para afinar cualquier detalle. Perfecto, muchísimas gracias. En 15 días entonces nos vemos en esta mesa ya con un avance del equipo de trabajo y les recuerdo que va a haber una presentación breve de los prediagnósticos que ya están para ir avanzando en estos temas. Pues muchísimas gracias a todos. Ya para terminar les solicito por favor a los que puedan que nos ayuden abriendo sus cámaras para tomar una imagen de todas las personas que estuvimos hoy en este grupo 7 de trabajo dedicado a temas de seguridad de comunicadores indígenas y comunitarios. Muchísimas gracias a todos. Voy a detener en este momento la grabación y la transmisión en vivo, agradeciéndole a todas las personas que nos escucharon y que nos siguieron a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y les recuerdo también que las mesas continúan. Las mesas de trabajo son de 11 de la mañana a 1, de martes a jueves la próxima semana y la siguiente semana de martes a viernes. Es una semana de martes a jueves y la que sigue de martes a viernes, una y una. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Ya se detuvo la transmisión en vivo.